Ahora lo que vamos a ver de manera particular de las epístolas de la cautividad del apóstol Pablo es la carta a los Efesios. Hago un nombramiento del bosquejo de manera general, dando un título referenciado y una cita del texto. Viene la salutación en el capítulo 1, versículo de 1 al 2. Alabanza a Dios por su obra de predestinación en el capítulo 1 del 3 al 14. Fuimos predestinados en amor, del capítulo 1 del 3 al 5. Todas las bendiciones que tenemos en Cristo, capítulo 1 del 3 al 6. Somos sellados por el Espíritu Santo, capítulo 1, 13. Una acción de gracias y una oración por los receptores, es decir, por los efesios en este caso, capítulo 1 del 15 al 23. La salvación solo ha sido por la gracia de Dios, 2 del 1 al 10. La unidad entre judíos y gentiles, 2 del 11 al 22. El misterio de un nuevo pueblo, 3 del 1 al 6. El eterno propósito de Dios que se ha desarrollado en Cristo, 3 del 7 al 13. Una oración para que Cristo more en los corazones de los creyentes con toda plenitud de su amor, capítulo 3 del 14 al 21. Las cuestiones prácticas se dividen del capítulo 4 al 6. La ortodoxia ya la vimos del 1 al 3 y la ortopraxia del 4 al 6. En el 4 al 6 comenzamos con el capítulo 4, guardar la unidad en el espíritu, capítulo 4 del 1 al 6. Los dones de Dios a la iglesia, la cual hace posible el crecimiento en amor, capítulo 4 del 7 al 16. Vivir como hijos de luz, 4 del 17 al 5:21. Seguir el ejemplo de Dios, específicamente del 5 del 1 al 2, instrucciones familiares, del capítulo 5 versículo 22 al 6:4, y relaciones entre amor y esclavos, entre amos y esclavos, capítulo 6 del 5 al 9, vestirse con la armadura de Dios, capítulo 6 del 6 al 18, la oración, capítulo 6 del 19 al 20, y saludos finales, capítulo 6 del 21 al 24. Este es un bosquejo que estará también en sus notas para que puedan considerarlo como una buena división de la carta. Ahora vamos a ver específicamente el autor, la autoría. Recuerden que ya vimos en el video anterior el lugar y la fecha. Entonces vamos a ver específicamente el autor. La idea de que Pablo es el autor se encuentra intrínseca en la misma carta. Voy a enlistar algunas evidencias de que Pablo es el autor. La primera evidencia es que la carta lleva el nombre de Pablo. Esta es parte de la evidencia interna. No solo en su introducción, capítulo 1, versículo 1, sino también en el cuerpo de la carta. Capítulo 3, versículo 1, es donde también se menciona. Y se autodenomina en esta carta como prisionero de Cristo. Capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. En donde concuerda con la idea de que Pablo estaba prisionero mientras escribía estas cartas, y sin duda uno de los apóstoles que estuvo varias veces en prisión fue Pablo. Entonces es parte de la evidencia de que Pablo es el autor. Ahora, la segunda evidencia de que podemos encontrar de que Pablo es el autor es parte de la evidencia externa, es decir, los comentarios o escritos de padres de la iglesia y de escritores del siglo II, siglo III. La carta circuló ampliamente desde tiempos antiguos y no parece que su autenticidad se haya puesto en duda. Fue aceptada por Marción como la carta a los de la Odisea, mencionada en el capítulo 4 de Colosenses. Es decir, que Marción decía que la carta a los Efesios era en sí la carta a los de la Odisea, que ahorita entraremos un poco a este punto. Está presente en el canon de Muratori, y además padres de la iglesia como Ignacio, Policarpo, Clemente de Roma, el pastor de Hermas y otros padres apostólicos la consideran como paulina. Una tercera evidencia de que Pablo es el autor es que abundan rasgos paulinos en toda la carta. Su estructura es la misma que la de las epístolas innegablemente paulinas. Muchos de la terminología es claramente de Pablo, lo cual incluye las palabras que aparecen en esta carta en los escritos reconocidos del apóstol. Una cuarta evidencia es que muchos de los temas de Efesios, como la justificación por la fe, el lugar de la gracia, el dominio de la carne en lo
en una lucha entre los vestigios de la antigua naturaleza y esta nueva naturaleza renovada que explica la lucha contra la carne, la obra de Cristo como reconciliador y el lugar de los judíos y la ley, así como la unión entre judíos y gentiles, es algo común en otras cartas, como en la carta a los romanos, en la carta a los colosenses, en la carta a los gálatas. Y una quinta y última evidencia de que Pablo es el autor. Pablo estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Capítulo 3.1, capítulo 4.1 se menciona a Pablo como prisionero, lo cual concuerda bien con esta pretensión. Entonces, se percibe en cierto desarrollo en la relación con las cartas más antiguas. Sin embargo, esto es algo natural a medida que las apóstolas se acerca al final de su vida. Es decir, que Pablo va evolucionando, va creciendo, incluso en su manera de escribir, la manera como empieza a escribir en las cartas posteriores o cartas más antiguas. Esta es la evidencia entonces de que Pablo es el autor y creo que es contundente. Ahora, fecha, nada más reiterarlo, entre el año 60 y el año 62, según los argumentos que se dieron en el video anterior sobre las epístolas de la cautividad. Ahora hablemos entonces un poco del destinatario, de los destinatarios. Hay un problema relacionado con este hecho en la expresión en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta frase en Éfeso no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos o de los mejores manuscritos, ni tampoco entre los escritores como Basilio y Orígenes. Tampoco aparece en Marción ni en Tertuliano. El tono de la carta es impersonal, de una manera lo que podríamos ver. Incluso Pablo pretende decir que no conocía de manera personal a los receptores en el capítulo 1, versículo 15. Pero esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, es decir, no conocía, sino que había oído que esas personas habían creído. Y sin duda, Pablo estuvo en Éfeso, según Hechos 19, 8, capítulo 21, versículo 31, conocía a los hermanos de Éfeso, sabía sobre los hermanos de Éfeso. Es más, él había fundado la iglesia de Éfeso. Entonces, otro versículo donde menciona que él no, o pretende de una manera secundaria decir que no los conoce, en el capítulo 3, versículo 2 y capítulo 4, versículo 21. En donde menciona: si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, si en verdad habéis oído, o sea, él no pretende decir que él les predicó sobre la gracia de Dios. No obstante, estas palabras aparecen en casi todos los manuscritos, es decir, en Éfeso y en antiguas versiones. Entonces, ¿qué podría decirse acá? Que tal vez esta carta era, al ser una carta impersonal, es decir, no dirigida a un grupo específico, era una carta circular, y así es como se le conoce y pretende conocerse, donde entraría también tal vez la carta a los colosenses y la carta perdida, no encontrada, que es la carta a los de la Odisea, que ahorita hablaremos un poco de esto. Es decir, que esta era una carta circular, una carta que se leía en una iglesia, se leía en otra iglesia, se leía en otra iglesia, en varias iglesias, una carta circular. Quizá la menor forma de la teoría de la carta circular es la que propone que Pablo envió una carta de este tipo con Tíquico, que es el que lleva la carta a los Efesios, cuando éste llevó a Colosenses, y que la misma en cuestión fue copiada y enviada desde Éfeso. Es decir, que Tíquico llevaba una colección de cartas, una carta a los Colosenses, una carta a la Odisea, otra carta que iba a ser circular, y que esta carta entonces lo que se hizo fue copiarse de iglesia en iglesia, y cada iglesia pues le ponía su nombre porque pues le pertenecía a ella. Entonces, manuscritos que se han encontrado, si los remitiéramos atrás o a las copias que utilizaron, tal vez se llegaría a la idea o a la conclusión de que el manuscrito que se utilizó fue una copia de la carta que Pablo escribió, que se quedó o era dueña la iglesia de Éfeso. Tal vez esta puede ser la idea. Otra sugerencia, como se menciona,
por decir como mencionaba Marción, es que la carta era una carta dirigida a los de la Odisea, y esto tal vez puede tener un argumento en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4 versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los de laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, la pretensión de que estas cartas fueran circulares, que se enviasen a las diferentes iglesias y que se leyeran para que se pudiese aprender. Entonces, algunos dicen que esta carta es la carta a los de la Odisea. Personalmente no creo que sea así, que era una carta diferente a los de la Odisea, pero cualquiera que sea el punto de vista que adoptemos, nos quedaremos con ciertas dificultades. Entonces, dirigida tal vez a un grupo de iglesias de Asia Menor, siendo una carta circular con el propósito de edificar a todas estas iglesias. Ahora, entremos al propósito de la carta. ¿Cuál sería el propósito de la carta? No cabe duda que está concebida para instruir a los lectores. Es una carta bastante pedagógica, primero entrando a un segmento teológico, teórico, del capítulo 1 al capítulo 3, y después entrando a un segmento práctico, capítulo 4 al capítulo 6. Efesios es una afirmación general de la verdad cristiana en cuanto a la iglesia, la unidad que hay en la iglesia y la posición que nosotros tenemos en Cristo, porque esto es lo que más se menciona en la carta a los Efesios: en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Algunos proponen que la motivación del apóstol Pablo para escribir la carta es posible esta tensión entre cristianos de origen judío y de origen gentil, y tal vez en donde se enfoca específicamente en el capítulo 2, en argumentar que el misterio revelado es la iglesia, la unión entre judíos y gentiles. Pero entre las diferentes teorías que se han presentado merece la pena observar ciertos puntos de convergencia, y aquí los enlisto. Se tiene principalmente en mente a creyentes gentiles. La carta creo que pretende tener un mayor sentido a los gentiles, aunque no haya una crisis concreta que dé lugar a la epístola. Pablo creía, al parecer, que sus lectores necesitaban una exhortación a seguir a la unidad, una ética característicamente cristiana de mantenerse unidos, lo que comienza diciendo en el capítulo 4, esta común unión al tener un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre, y que hay un acento que se resalta en cuanto a la unidad. Entonces, en general hay un esfuerzo por parte de Pablo para dar a sus lectores una identidad característica cristiana. Podemos decir que se trata de una importante declaración del Evangelio que bien podría haber sido muy necesaria en más de una situación en el primer siglo. Es decir, es una carta que de cierta manera es una carta confirmatoria y afirmatoria de las verdades cristianas que todo hijo de Dios debería de fomentar en su vida práctica y en su teología. Entonces, último punto que quiero resaltar en cuestión a la carta a los Efesios es su relación con Colosenses. Una recomendación es que si ustedes leen la carta a los Efesios, vayan de la mano leyendo Colosenses, porque es una carta complementaria. Entonces hablemos un poco de la relación entre Colosenses y Efesios. Su parecido es sin igual, en verdad. Ninguna carta de Pablo tiene tanto paralelismo, tiene tantos paralelismos como Efesios y Colosenses. Comparado con otras cartas de Pablo, por decir, Cristo como la cabeza de la iglesia, se menciona en Efesios 1:23, Colosenses 1:18. La responsabilidad de los creyentes en el hogar, Efesios 5 del 22 al 6:9 y Colosenses 3 del 18 al 4:1. Las dos comienzan con una sección doctrinal y terminan con cosas prácticas. Entonces son cartas complementarias, creo, de manera muy enfática y tal vez incluso intencionada, ya que fueron escritas para la misma zona y en la misma época y pues sin duda desde el mismo lugar. Esto es en cuanto a la información de la carta a los Efesios.